Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno, quien es bendito, los tenga con mucho bien. Y estamos en Parashá Emor y estamos haciendo algunos comentarios. Y estamos en el Perek 21 y vamos a leer algunos pasuquín al respecto precisamente de los defectos que invalidaban al Cohen para ministrar. Y dice así: habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón diciendo, un hombre de tu descendencia en todas sus generaciones que hubiese en él un defecto, no se acercará para acercar la ofrenda a Dios, porque cualquier hombre que hubiese en él un defecto no ofrendará. Un hombre ciego, cojo, chato, desproporcionado, hombre que haya en él pie quebrado o mano quebrada o cejijunto, o con cataratas o nube en un ojo, o sarna seca o sarna húmeda o testículo aplastado, todo hombre que hubiese en él un defecto de la descendencia de Aarón, el Cohen, no se acercará para ofrendar la ofrenda ígnea al Eterno. Entonces está hablando básicamente de que si hay en la descendencia de Aarón, recordemos que precisamente los levitas formaban parte de la tribu que fue elegida para el servicio del Eterno, y de ahí el Eterno escogió básicamente para la línea de los Cohen Gadol, el sumo sacerdote, serían de la familia y descendencia de Aarón. Entonces esto nos lleva precisamente a una condición muy especial, y aquí les está hablando que no tendrá ningún defecto podrá tener el Cohen para poder ser servidor y ministrar las ofrendas y presentar las ofrendas delante del Eterno. Ese es uno, pero incluye y habla precisamente de las normas de las ofrendas, y aquí precisamente nos habla de una situación muy importante. Dice, habla a Aarón y a sus hijos para que se abstengan tanto impuros de las ofrendas sagradas de los hijos de Israel, para que no profanen mi nombre sagrado que ellos consagran para mí. Yo soy el Eterno. Y dentro de las cosas y requerimientos que el Eterno hace, dice la Torá, habló el Eterno Moshe, habla a Aarón a sus hijos, a todos los hijos de Israel, diles, cualquier hombre en la casa de Israel y del prosélito en Israel que acercare su ofrenda por cualquiera de sus promesas o cualquiera de sus donaciones que habrá de ofrendar al Eterno en holocausto, para que ustedes sean aceptados, será sin defecto, macho de los vacunos, de los ovinos, de los caprinos. Todo aquel que hubiera en él un defecto no será aceptado, porque no será aceptado a ustedes. Un hombre que ofrendase sacrificios de pacíficos al Eterno para cumplir una promesa o con donación de los vacunos o de los bovinos, sin defecto será para ser aceptado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos situaciones muy importantes. Número uno, el que ministra, el Cohen, debería ser sin defecto. Y luego añade el santo bendito y la ofrenda que trajeran para ser ofrendada será sin defecto. No será aceptada ninguna situación, que conlleve algún defecto, es decir, algún caprino, algún ovino, alguno de los animalitos que pudieran presentarse. Si tuviera algún defecto como cojo, ciego, o tuviera algún problema en la piel, no era aceptado. Es decir, no a cualquier animalito que fuera presentado por acciones de gracias, holocausto, cualquier motivo debería tener defecto. Toda ofrenda presentada al Eterno debería de ser sin defecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el que ofrenda debe ser sin defecto, y el
la ofrenda misma debe ser sin defecto. Entonces el oferente se cuidará de presentar la ofrenda y las ofrendas adecuadas a fin de que no sean con defecto. ¿Qué nos enseña? Pues empezando, algo muy importante es que una de las cosas importantes que se demanda del servidor de Hashem, hablando en un sentido general, que eran los Kohanim, en este caso los Kohen Gadol, era precisamente que estos no podían tener ningún defecto físico y las ofrendas tampoco podían tener un defecto físico. En este sentido, cuando se habla de defecto físico, también se puede entender también de alguna manera muy importante en el sentido y en el nivel ético de que no debería tener defecto, es decir, el sacerdote debería presentarse delante del Eterno a servir de una manera adecuada, pura y santa. Y por otro lado, la ofrenda que se presentara tendría que tener también y llenar las características de no tener ningún defecto, sino todo lo contrario, lo mejor de lo mejor se habría de presentar. ¿De qué nos habla? Nos habla de alguna manera, por alusión, nos habla de nuestro Santo Maestro, porque nuestro Santo Maestro no solamente fue el que presentó la ofrenda, pero la ofrenda misma. No solo fue el que presentó la ofrenda, sino la ofrenda misma. Y esto de alguna manera tiene y alude a la labor que nuestro Santo Maestro debería hacer y llevó a cabo como el Kohen Gadol de los bienes venideros. Y esto tiene que ver precisamente con que Él fue el que ofrendó su propia vida. No solamente no tuvo defecto, como dice Rab Shaul allá en los Hebreos, cuando habla y dice que Yeshua HaMashiach fue sin pecado, no pecó en todo lo que hizo y en el tiempo que estuvo acá, no pecó, fue impecable. Y entonces nos habla de que Él éticamente, moralmente, guardando los mandamientos del Eterno, fue sin defecto, sin pecado. Pero por el otro lado tenemos la ofrenda, que Él era la ofrenda, que tenía que ser sin defecto, y entonces apunta al hecho no solamente que Él presentó su vida, pero una vida impecable, y consecuentemente por eso es que el Eterno lo avaló y lo resucitó al tercer día de los muertos. Si esto no hubiese pasado, si Él como Cohen que ofrendó no hubiera sido impecable, sin defecto, Él hubiera quedado descalificado. Pero una doble demanda, no solamente de parte de Él, sino también de la ofrenda, y en este caso se llenaba, o más bien había una doble demanda de su servicio y también de su ofrenda, como demandaba la Torah en este momento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que esto tenía que ser exactamente con un sentido de pureza extraordinario. Tenía que tener un sentido de justicia extraordinario. Y por eso es que la justicia que presentó nuestro Santo Maestro delante de el Todopoderoso y el Santo de Israel, eso fue aceptada, la ofrenda fue aceptada y el servicio fue aceptado. La ofrenda fue aceptada y el servicio fue aceptado. Es decir, como Kohen Gadol fue aceptado su servicio, pero la ofrenda también fue aceptada. Consecuentemente, Él resucitó al tercer día y esto avaló precisamente al servidor y a la ofrenda, y consecuentemente le abrió las puertas para que Él se introdujera
a la eternidad. Por eso es que Él es el primogénito de entre los muertos y que asume una condición extraordinaria de eternidad. Y bendito sea el Eterno, porque siendo Él las primicias, no solamente de los muertos, sino que se introdujo a la eternidad. Entonces, esto nos habla que esto es también para nosotros, porque Él es las primicias, todo su pueblo seguiremos esta condición dada como bendición, ya que el que sirvió y la ofrenda que presentó fue aceptable delante de Él. Por lo tanto, mis amados, es que Él lleva y llevará mucho fruto para que muchos hombres, muchas mujeres puedan participar, puedan tener, puedan asir de Él esta bendición tan grande que el Eterno nos ha dado. Y por lo tanto vale la pena mucho el hecho del esfuerzo que nosotros hagamos, dado que nuestro Santo Maestro como hombre se esforzó en su servicio, pero también como ofrenda también se esforzó. Rab Shaul tiene una mentalidad muy interesante, porque dice, nos habla y nos dice que nosotros somos ofrenda, que nos presentemos delante del Eterno como ofrenda, como sacrificio de ofrenda grata al Eterno, que es nuestro culto racional. Entonces también nosotros tenemos esa misma situación. No solamente debemos de servir al Eterno de una manera importante, correcta, kasher, pero también nuestra propia vida que está siendo ofrendada, dada en el servicio al Eterno, debe de ser kasher. Y esto nos lleva precisamente, aun cuando nosotros no tenemos la misma elevación que tenía nuestro Santo Maestro, a ir adquiriendo en ese proceso de purificación, en ese proceso de elevación, en ese proceso de cambio sustancial en nuestra vida. Por eso es que las religiones siguen siendo las mismas, pero no así el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que hacer cambios sustanciales y sufrir una transformación importante en su vida. Este sí es el amén del pueblo de Israel. No es perfecto, pero está buscando la perfección. No es perfecto, pero se esfuerza, anima su corazón para servir al Eterno y para presentarse cada día como ofrenda agradable al Eterno, que es nuestro culto racional a Hashem. Ese es el pensamiento y debe ser el pensamiento tuyo y mío, que cada día agrademos al Eterno en lo que hacemos, sirviéndole a Él, sirviendo a nuestro prójimo, pero también poniendo en nuestra vida todo ese desgaste que se tiene a través de los años. Tiene que valer la pena, no lo podemos nosotros menospreciar, es algo valioso para el Eterno. Y también nosotros, en la medida que nosotros apreciemos nuestro servicio al Eterno y el servicio al Eterno, en la medida en que nosotros apreciemos lo que hacemos, cómo servimos, esa es nuestra ofrenda al Eterno, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestro esfuerzo, nuestro vigor, todo absolutamente, y las oportunidades que el Eterno nos da aprovechándolas. Eso es lo que será sopesado y es sopesado cada día, a fin de que nosotros nos sigamos perfeccionando y le lleguemos a servir de una manera kasher, adecuada, y mirando a nuestro Santo Maestro como lo hizo, debemos adquirir esa inspiración. Que tengas un magnífico día y que estas palabras el Eterno las use para inspirar tu vida, para servir. Shalom, shalom.